día, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos conectando. Hola Divina, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Vamos a desarrollar esta conferencia en 2 bloques, así que vamos a ir proyectando un PowerPoint. Vamos a ver la primera parte de este bloque. Recuerden que bien se termina, o si se corta o hay algún problema, siempre ingresamos a la misma sala Zoom y continuamos con la conferencia. Divina, hoy nos vas a hablar de las neuronas que nos hacen humanos. Se ve que a muchos no les funcionan bien algunas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Contanos, ¿de qué se trata esto? Exacto, bueno, es lo que vamos a tratar de explicar hoy, ¿no? ¿Qué es esto de las neuronas que nos hacen humanos? Partiendo de la base de algo, de un término común que usamos nosotros todos los días para referirnos a que fulano de tal es muy humano. Cuando hablamos que alguien es muy humano, no nos referimos a que es frío y racional. Nos referimos a una persona que es compasiva, que tiene en cuenta al otro, que trata de ayudar, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de explicar en qué sentido hay un sistema neuronal que favoreció este tipo de conductas, pero que también el mismo sistema se puede atrofiar, que es lo que estamos observando hoy día, ¿no? Cuando hay una de las preguntas del PowerPoint, dice si es posible hallar satisfacción en tiempos de Schadenfreude, que no sé si lo estoy pronunciando bien, es un término alemán que quiere decir regodearse en el dolor del otro. Ya estamos hablando de una conducta observada como problema por algunos países europeos. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos cruzando todos estos conceptos. ¿Pasamos a la siguiente? Esta imagen es del 2017. En Estados Unidos, un grupo de adolescentes filmó y se burlaba de un hombre que se estaba ahogando hasta que se murió. Y después los jóvenes, cuando se supo, porque le pusieron el video en las redes y por eso fueron denunciados, pero después fueron dejados en libertad porque no hay legislación que obligue a rescatar a un ser humano en peligro. Entonces, a nosotros nos hace ruido esto, ¿no? Porque esta actitud, este problema de individuos que van corriendo los límites de lo que es bueno para la sociedad, lo que es saludable, de lo que es bueno, de lo que contribuye a la paz, van corriéndolo y no se puede hacer nada. Aparentemente no hay manera de frenar porque no hay legislación sobre eso. Comento como al pasar, ¿no? En Alemania, por ejemplo, declararon la emergencia nazi y resulta que no se puede hacer nada porque las personas, los manifestantes, después que se declaró la emergencia nazi, salen con las pancartas, con las esvásticas, pero como la esvástica no mata a nadie, no se les puede hacer nada. Entonces, estamos generando una corriente que no sabemos a qué nos puede conducir. Entonces, bueno, vamos a partir a qué es lo que nos hace humanos, por eso. Siguiente. Los ejes del contenido es primero que la evolución humana no es ni tan lineal ni tan clara. Vamos a pasar al motor del gesto, qué es lo que qué fue el factor que movilizó los cambios cognitivos para hacernos lo que somos, la evolución o convergente de las neuronas von Economo en grandes mamíferos y una aplicación de los modelos mariposa. Siguiente. La primera parte es que la evolución no es ni tan lineal ni tan clara. Siguiente. Y acá es una ficha de uno de los tantos árboles filogenéticos que hay, que indica, en teoría, según Darwin, a medida que se fueran descubriendo
las nuevas especies en el registro paleontológico, parecería fácil ir ubicando esta especie viene antes de esta otra. Y resulta que en la práctica se ha armado un rompecabezas que es de muy difícil resolución. Este árbol filogenético consideraba, ya quedó viejo, este árbol consideraba un antepasado común, que eso lo había comentado a Piani la vez pasada, como antepasado común de los humanos a un antepasado con los chimpancés. O sea, que hay un antepasado que vincula a los chimpancés con los humanos. Y resulta que hace poquito se descubrió, anterior a que hace 15 millones de años, un posible antepasado de gorilas y humanos. Entonces eso cambió totalmente el panorama. Siguiente. En este panorama vemos que la evolución lineal, veo que pongo un recuadrito porque lo que se considera en los últimos años como la línea Homo es a partir del Homo erectus. Hasta hace unos años se consideraba el primero como al Homo habilis, pero resulta que hace poquito se hizo un estudio más exhaustivo y se dieron cuenta que no tiene nada que ver el Homo habilis con el Homo erectus, porque el salto evolutivo fue muy grande. Pasamos de un cerebro de 400 centímetros cúbicos a un cerebro de 1100. Entonces, había que explicar eso. Y eso se explica desde, un poco nos puede ayudar las tecnologías. Por eso ponemos como signo de interrogación al Homo habilis, que usaba herramientas, pero para uso inmediato. En cambio, el Homo erectus, lo que notamos es hacer la fabricación y la aportación de herramientas, de tener la herramienta como una continuidad de la mano, como ese hábito, ¿no? Y después la evolución con el Neandertal, que cambió la forma y después llegamos a nosotros. Pero que hay un salto, es lo que quiero enfatizar, que hay un salto muy grande entre el Homo habilis y el Homo erectus. Siguiente, que vamos a detenernos después, ¿no? Entonces, en esto hay que tener en cuenta que una cosa, que lo que introdujo el Homo, la línea Homo, es una diferencia entre la evolución biológica y la evolución cultural. La evolución biológica, que interviene en las mutaciones, es absolutamente involuntaria e interviene en procesos estocásticos que vamos a definir en la siguiente filmina. En cambio, la evolución cultural envuelve un querer hacer algo y transmitirlo como conducta. Entonces, se refiere más a las conductas, la cultura como conducta, que como objeto terminado. Siguiente. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que se cruzan en el tiempo. Y lo que vamos a ver como la evolución biológica y la evolución cultural también se cruzan en el tiempo. Y lo bueno de los modelos de atractor o los modelos mariposa es que permiten ordenar el flujo de tales variables, que es lo que vamos a intentar hoy, ¿no? Siguiente. Para eso, para entender la especificidad humana, vamos a analizar lo que dijo Leroi-Gourhan sobre el motor del gesto. Siguiente. Fue un etnógrafo muy conocido, es un especialista en arte rupestre, muy conocido en el ámbito académico, ¿no? Él, en su libro de el gesto y el lenguaje, analiza el gesto y la palabra. Él analiza que en realidad, a partir de la herramienta que elaboró el Homo erectus, lo que hizo el Neandertal es avanzar sobre los mismos pasos, ¿no? Es decir, agregar más movimientos, más pasos para perfeccionarla, ¿no? Como se muestra acá. Y otro de sus conceptos claves es el concepto de coordinación de polos operativos mano-cara. Este concepto de polos operativos, ténganlo en cuenta porque lo vamos a retomar más adelante. Siguiente. El útil
este es otro punto muy importante que dijo Leroy Gourand. Dice que el útil, o sea, la herramienta lítica, depende del gesto, de la manualidad que lo hace eficaz, ¿no? Él establece una diferencia entre la acción manipuladora de los monos y una mano que desencadena el proceso motor. Y comenta que la diferencia es básicamente neurofisiológica. Esto lo dijo hace 60 años, que la diferencia es básicamente neurofisiológica antes que filosófica. Cuando dijo que es más neuronal que filosófica, se está peleando con todos los filósofos que desde hace milenios dicen que lo que nos hace humanos es el lenguaje. O sea, Leroy Gourand lo está diciendo, lo que nos está definiendo como humanos fue un impulso neuronal, no el lenguaje. Y la verdad que todos los que han querido fundamentar la especificidad humana desde el lenguaje, y de ahí depender todo lo demás, se han ido por las ramas, no han llegado a buen puerto, como quien dice. Entonces vamos a explicarnos la diferencia neurofisiológica. Sí. Hay un micrófono abierto por ahí, Mavi. Bueno, vamos a ver. La propuesta es que el rasgo neurofisiológico que impulsó el gesto técnico en homínidos inteligentes, pero sin corteza prefrontal, corresponde a un organismo que disfruta de realizar el mismo movimiento una y otra vez. Este es otro rasgo que lo vamos a tomar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que dimos el pantallazo de todo esto del motor neuronal y un impulso, un querer hacer que se disfruta, vamos a pasar a las neuronas von Economo, porque se empezaron a estudiar hace poco. Siguiente, por favor. El impulso para estudiar las neuronas von Economo fue esto que comentábamos, que en el 2007 se descubrió un ancestro común de gorilas y homínidos y se empezó a estudiar en grandes mamíferos cuál es un rasgo común. Y se descubrió que el rasgo común, no solamente en gorilas y homínidos, sino en orcas, elefantes, ballenas y todo mamífero grande, es la emergencia de un tipo especial de neuronas que se llaman neuronas von Economo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es? ¿Es algo nuevo? Vamos a ver en la siguiente expresión, ¿no? O si es una expresión del ARN mensajero. Siguiente, por favor. La definición se llama neuronas, Ramón y Cajal, que fue el primero que la describió, la llamó neuronas en uso o fusiformes porque tiene una forma, el núcleo, en forma de uso. Y Ramón y Cajal también descubrió y muchos otros, que cambian, que nacen, la neurona fusiforme nace como piramidal y después se transforma en fusiforme, y otros médicos encontraron diferencia simétrica, más cantidad de neuronas fusiformes en el hemisferio cerebral derecho. Esto es muy importante para tener en cuenta los cambios cognitivos que vinieron después. Siguiente, por favor. Ramón y Cajal comenta que él en sus estudios observó que las neuronas monopolares se transformaban en fusiformes para poder migrar con más facilidad a través del tejido, porque obviamente una neurona piramidal no viaja tan cómodamente como en forma de uso. Y vamos a ver, esto fue tomado como una inferencia que ahí quedó, y vamos a ver qué pasó ahora hace poquito. Siguiente. Pero es importante porque él también dijo que se volvía fusiforme por cuestiones de economía energética. Este concepto de eficiencia energética en el flujo neuronal. Un grupo de Tokio pudo describir que en el feto humano las neuronas que nacen piramidales reciben señales químicas de ARN mensajero para transformarse en neuronas fusiformes. Esto, bueno, si bien el grupo lo hizo
no le interesaba corroborar lo que había dicho Ramón y Cajal, de modo indirecto confirmó lo que Ramón y Cajal dijo hace más de un siglo. Siguiente. Ahí tenemos de dónde vienen, ¿no? Y por qué solamente se da en grandes mamíferos. Se da en grandes mamíferos porque es propia de grandes masas corporales que necesitan tener un sistema que integre las percepciones del entorno con rapidez para poder introducir respuestas corporales inmediatas con economía de recursos. Siguiente. Y esto permitió observar cómo los grandes mamíferos tienen lo que se podríamos decir funciones avanzadas en la conducta, no solamente de lo social, sino desde las estrategias heredadas, ¿no? Desde prácticas o conductas que se aprenden, ¿no? Presentan todos, ballenas, orcas, son sumamente delfines, patrones sociales muy complejos, estrategias de comunicación a distancia, forman coaliciones, se sienten impulsados a cooperar unos con otros, transmiten estrategias adaptativas, esto que hablábamos de conductas que se aprenden, tienen autorreconocimiento en espejo, que esto nos habla de una inteligencia superior y hacen uso de herramientas. Siguiente. Esto se empezó a estudiar con más profundidad en los últimos 20 años. Y las neuronas von Economo, vamos a ver cómo impulsan conductas de cooperación en elefantes, que según se ha observado hace poco. Siguiente. Que vemos cómo en Tailandia se hizo un estudio donde se observó en elefantes que tenían que tirar juntos de cuerdas y que el que ganaba obtenía una golosina. Sin embargo, cuando alguno de las parejas se retrasaba, observaron que su compañero lo esperó hasta poder tirar juntos, porque la meta, se dieron cuenta, era elaboraron estrategias en el momento para emparejar la conducta de todos y que todos obtuvieran la golosina. ¿Se dan cuenta? Esta es una muestra de cooperación sin competencia, que es una conducta observada, que va siendo observada en muchos grupos que tienen estas neuronas en particular. Pero todavía no explicamos por qué nos hacen humanos, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Siguiente. Pero lo que quería resaltar esto, de cómo aprenden esta conducta a cooperar sin competencia. Y después observamos en los elefantes que usan la trompa como una quinta extremidad, como si fuera un brazo. Siguiente. Para abrazarse, para hacerse mimos, para recoger alimento o para darse una refrescadita. Para todo usan la trompa de una manera similar a como nosotros usamos el brazo. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que tenemos el pantallazo bastante rápido, después si quieren vamos a tratar de que nos queden unos minutos para hacer preguntas, por si quieren hacer preguntas. Vamos a ver cómo ubicamos todos estos cambios en el cerebro de los homínidos y partiendo del modelo mariposa observado en cerebros animales. Siguiente, por favor. Bueno, partimos de algo que se observó en los últimos años, que se demostró también que el flujo neuronal, o sea, el flujo energético en el cerebro de todos los animales, sigue un patrón de mariposa. Esto sin que intervenga la voluntad, el deseo o la voluntad del animal. Simplemente les pasa, los elementos se organizan con patrón de mariposa. Siguiente. Entonces vamos a aplicar este modelo al Homo erectus que presenta emergencia del sistema von Economo. ¿Y por qué este sistema generó cambios que no generó en otros mamíferos con neuronas von Economo? Partimos de la base de que el sistema, hay más neuronas von Economo en el hemisferio derecho que en el izquierdo. Y con esto vamos a tener en cuenta, vamos a pasar a la otra filmina. Bueno, ¿por qué afirmamos que las neuronas impulsaron procesos de complejidad neuronal
neuronal en el Homo. Siguiente, porque este es el punto nodal de la conferencia, ¿no? Porque el Homo erectus comenzó a hacer las herramientas con ambas manos y fue el hábito de emplear ambas manos para fabricar útiles líticos lo que impulsó el flujo, porque sabemos que cada mano responde a un hemisferio en particular, y al emplear ambas manos para hacer la herramienta, impulsó el flujo cognitivo entre los hemisferios y ahí se comenzó a movilizar el aumento de complejidad neuronal. El Homo erectus fue el primer individuo que aprendió, como dicen los arqueólogos, de una manera muy ingeniosa, el Homo aprendió a sobrevivir con 2 piedras y un cerebro. Porque en esos primeros milenios, por muchos años, todas las herramientas dependían de manejar con las 2 manos 2 piedras. ¿Cómo sobrevivieron con 2 piedras y un cerebro? Porque era el cerebro el que les indicaba qué hacer. Siguiente. Y vamos a ver cómo intervinieron los procesos después neurofisiológicos. En principio se formó, ¿cómo intervino la dopamina en esto? En estudios muestran que la liberación de dopamina se correlaciona con el desarrollo de hábitos. Siguiente. Vamos a pasar a la siguiente porque vamos rapidito, porque lo que queremos es el punteo de recordar las partes más importantes, ¿no? Que está relacionada con el hábito, que la dopamina también facilita los nuevos aprendizajes y la neuroplasticidad. Siguiente. Hicieron una prueba con ratones y demostraron que los ratoncitos autopercibían, fueron entrenados para autopercibir impulsos, para anticipar el placer, ¿no? Entonces, ellos aprendieron, estamos hablando de ratones, ¿no? Que aprendieron a anticipar el bienestar en determinados contextos y a perseguir la obtención de tales experiencias de bienestar, que en esto está envuelto también la dopamina. Siguiente, por favor. Lo comentamos porque veremos cómo la dopamina está envuelta también en cuestiones que no son a veces tan saludables en los humanos. El desequilibrio de dopamina, ¿no? Y que la dopamina también es un modulador clave de la motivación. Son todos aspectos que se descubrieron hace poquito, estamos hablando de los últimos años, de aspectos de la motivación de determinadas conductas que se liberan en el núcleo accumbens. Todas estas expresiones de dopamina se producen en el cerebro, no en las manos. O sea, es el cerebro el que va indicando esto. Entonces, el rasgo, ahí recordamos de por qué, comentamos que el Homo disfrutaba de realizar el movimiento repetitivo una y otra vez. Pero lo que sostenemos es que lo realizaba también porque se sentía bien después de hacerlo. Porque como consecuencia de esta movilización cognitiva de los procesos mentales, sentía que la cabeza se le expandía, por decirlo de alguna manera, y en eso estaba el disfrute, de que se sentía mejor con eso. Y aunque realizaban las mismas conductas, vemos en el registro arqueológico cómo tenían conductas avanzadas como respuesta de esa adaptación de un cerebro más adaptativo. Siguiente. Recordamos lo que habíamos dicho del avance, del desarrollo de los polos operativos. Siguiente. Y acá vemos cómo encontramos demostración de conductas avanzadas, aunque mantuvieran el mismo tipo de herramientas. Hace más de 500.000 años se descubrió un cráneo en España, en Atapuerca, un cerebro de más de 500.000 años de la especie anterior al Neandertal, el heidelbergensis, con una patología muy rara, craniosinostosis, ¿no? Que es que se sueldan anticipadamente las placas óseas del cerebro, ¿no? Y eso produce
retraso mental, produce toda una serie de trastornos físicos. El análisis forense reveló que a la nena se le habían soldado las placas siendo muy chiquita. Y sin embargo, fue asistida por el grupo hasta los 10 años. O sea, eso nos habla de individuos que sabían cómo cuidar y que querían cuidar. O sea, nada que ver con la idea que dejaban morir o que dejaban de lado a las personas enfermas o que los abandonaban. No. Acá vemos que en estos grupos de la línea Homo, del linaje Homo, cuidaban a los enfermos hasta el final. Entonces, acá vamos comprendiendo, y esto es como resultado de todos los procesos de complejidad del Homo. Siguiente. Y llegamos a mayor complejidad con el Neandertal, que ya hay evidencia, en un paleoneurólogo en el 2012 descubrió funciones del área de Broca, del lado interno, las huellas que deja el área de Broca funcionando en el cerebro del Neandertal, que él comenta que no lo encontró en especies anteriores estas huellas, sí las encontró en el Neandertal, y esto solo es posible por la movilización de esto que comentamos, del aumento de complejidad neuronal, de esta interacción entre la evolución biológica y la evolución cultural. Siguiente. Y acá llegamos al Homo con que ya derivó en la corteza, en la emergencia de la corteza prefrontal única en el mundo natural, donde solamente nosotros tenemos podemos tener procesos que clasifican, un proceso en circuito cerrado, por decirlo así, que nos permite la creatividad por darle una nueva mirada y combinar de una manera diferente los elementos existentes. Así que bueno, pasamos a la siguiente y vamos a verla como hemos visto que la corteza prefrontal lo que produjo cambios en las herramientas que hacía el hombre, en los elementos que empezó a construir el hombre. Podemos cortar acá, y ya esto vamos a darnos un pantallazo porque por mucho tiempo, y acá hay un cambio, ¿no? Todo lo que vamos sabiendo, lo que se va descubriendo, va cambiando un poquito el paradigma, la mirada de muchos arqueólogos sobre el registro antiguo. Antes de cortar, quisiera comentarle, antes de cortar y salir y volver a entrar, quisiera que ustedes pudieran tener en cuenta esto nada más. Por mucho tiempo se pensó que como los primeros Homo sapiens no crearon nuevas herramientas, sino hasta hace 30.000 años, se preguntaban, ¿no? ¿Qué había pasado durante 70.000 años? Que durante los 70.000 años que siguieron usando las herramientas anteriores. Habíamos quedado en que durante mucho tiempo se lo consideraba en estos, porque estamos hablando, hay un fuerte consenso de establecer de registro óseo del Homo sapiens hace 100.000 años. Hasta ahí eso no se discute. Estamos hablando de 100.000 años atrás, los primeros enterratorios. Como algo regular, una práctica asociada al Homo sapiens. Esa necesidad de enterrar a los muertos. Pero no encontraron cambios en la tecnología, hasta que se fueron descubriendo estatuillas y flautas, confección de flautas, a través del tiempo. Y eso nos hace pensar, ahora si pensamos en ahora que tenemos conocimiento que la corteza prefrontal también está relacionada, también es lo que nos introduce solamente a nosotros el desconcierto por la muerte traumática de un ser querido. Un ser querido
que se muere. Uno se imagina en esa época con todas las bestias, los mamuts, muertos por mamut, por los grandes, los leones cavernarios eran, se imagina, un león es grande o un tigre de Bengala, los leones cavernarios eran más grandes todavía. Eran bestias realmente imponentes que mataban a los humanos. Y el conocer esas muertes violentas generó estrés postraumático, solamente en el Homo sapiens. Entonces, uno puede inferir que todo estuvo durante milenios el hombre tratando de ver cómo podía enfrentar el estrés postraumático, el dolor, por medio del arte, elaborando, inventando herramientas que lo conecten con la vida. Porque fíjense ustedes, todo lo que conocemos en la actualidad sobre las artes plásticas se inventó en ese momento. La música, la escultura, la pintura, probablemente el baile y el canto. Todo eso se inventó en esos primeros años para conectarse con la vida, porque tener elementos que lo conecten con la vida, por ejemplo con la flauta, que le permite identificarse con el canto de los pájaros, o hacer pinturas de grandes bestias para poder manejar los propios temores que le generaba ver esas bestias, todos esos son procesos que lo podemos entender ahora a raíz de lo que se viene sabiendo de las relaciones entre la corteza prefrontal y los procesos de duelo. Todo eso se vino descubriendo y elaborando desde las neurociencias hace relativamente pocos años. Entonces, yendo para atrás, uno puede entender que al hombre le interesaba más que hacer herramientas para matar mejor, como digo, herramientas para sentirse, para volver a sentir placer y paz mental para enfrentar el estrés postraumático. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque después, bueno, siguió el avance, hay un jurista llamado Morgan que propuso que en realidad la humanidad tiene etapas fijas, donde cada etapa fija se puede identificar entre la barbarie, la civilización, el salvajismo, según el tipo de armas que utilizaba. Entonces, esa actitud de querer analizar que somos más avanzados cuando tenemos armas más avanzadas, bueno, nos trajo hasta el siglo XXI, donde vamos a ver en la siguiente filmina en qué situación nos encontramos. Con unas tendencias preocupantes, ¿no? Que la tendencia de gozar con el dolor ajeno y de una pandemia donde los jóvenes se encuentran con depresión, con el impulso de autolesionarse y con intentos reiterados de suicidio. Siguiente. En el 2019 se hizo, fíjense, antes de la pandemia, así que no quiero ni imaginar lo que es si hicieran esto hoy, ¿no? Pero en este estudio que entrevistaron a jóvenes, se encontró una correlación entre los jóvenes que están más conectados a Internet y al celular con mayor intento de suicidio. Entonces, a mayor conectividad, eso no los satisfacía, porque les quitaban las ganas de vivir. Siguiente. Entonces, por eso, esto lo relacionamos con las neuronas von Economo. Acá vemos como las neuronas, esto se descubrió, que las neuronas se atrofian si no se desarrollan. Entonces, bueno, una pregunta, a ver qué pasa cuando las neuronas se desarrollan, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de estudios, así lo vamos a pasar rapidito, que se hicieron hace poquito, ¿no? Un estudio que se hizo sobre padres, sobre todo se empezó antes, pero se terminó de completar con la muestra, aprovechando el aislamiento de la pandemia, qué pasa con padres que tienen contacto frecuente con los hijos. Siguiente. Se encontró que, por ejemplo, las madres, a partir del nacimiento de su bebé, le crecía el cerebro. Notaron por estudios, por imágenes, un aumento del volumen en la materia gris en aquellas madres que
están preocupadas por la crianza de su bebé, ¿no? Yo me reía cuando leía esto, porque digo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero todas mis amigas que han tenido bebés, cuando tuvieron sus bebés, lo que comentábamos en las reuniones era que estaban sin dormir, o sea, la autopercepción, ellas no se sentían más inteligentes, se sentían dormidas, agotadas, cansadas. Así que las primeras sorprendidas, suponemos, cuando le hicieron el estudio y había un aumento de materia gris, deben haber sido las mismas madres, ¿no? Pero fíjense ustedes, una consecuencia positiva de aumento de complejidad, de esto que hablamos, de cambios que aumentan la complejidad cerebral. Siguiente. Estos cambios no son solamente para madres comprometidas, sino para padres comprometidos. Estudios de padres convencidos de la importancia de su papel se relacionó con el aumento del volumen del hipotálamo. Fíjense qué notable, ¿no? Un aumento del volumen en el hipotálamo, que es una estructura fundamental de la memoria y del bienestar también, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, otro aspecto que se estudió vieron que también es una experiencia común que la madre, cuando está pendiente de su bebé, aprende a sincronizar qué es lo que le está pasando al bebé. Y el bebé se da cuenta que la madre lo interpreta. Eso se llama orientación mutuamente receptiva y coordinación fisiológica, ¿no? Y probaron que la coordinación fisiológica depende de esa coordinación mutuamente sensible y afectuosa. Cuando el bebé se siente querido y la madre quiere al bebé, ahí se produce la coordinación fisiológica. Siguiente. Y esta coordinación no es solo entre madre e hijo, sino entre padre e hijo. Esto es muy reciente, este estudio también, donde se observó sincronía entre los varones con sus hijitos. Se hicieron estudios por imágenes y se observó un aumento de la actividad en la corteza prefrontal y en la unión temporoparietal durante tanto el padre como los hijos en la resolución, y fíjense este punto, cooperativa de problemas. Padres e hijos que se habían acostumbrado a una relación de cooperar en la resolución de un problema. Estamos hablando de algo diferente de un padre que compite con el hijo. Estamos hablando de un padre que se entrena para solucionar de manera cooperativa, para abordar problemas con los hijos, y los beneficia a los dos, ¿no? Además, la actitud del padre hacia su rol se relacionó con la sincronía neuronal. Siguiente. Tengan en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Después otro estudio, que abrazar y tener contacto físico genera endorfinas, y eso es bueno para la salud mental. Siguiente. Y este es otro estudio de la semana pasada, que se encontró la base molecular y neural, o sea, el circuito neurológico para esa sensación de placer, del toque placentero. Esa sensación de toque placentero que se pensaba que estaba vinculada con el contacto, con cualquier contacto, con un pinchazo o con un golpe, que era el mismo circuito neuronal. Y no, lo que se descubrió es que es un circuito específico para el toque amoroso, y que eso retroalimenta también las buenas sensaciones y la salud mental, ¿no? Así que vamos teniendo muchas pistas de cómo hacer para estar saludables mentalmente, para estar mentalmente saludables y tranquilos. Siguiente, por favor. Pero sin embargo, vemos que la realidad, lamentablemente, en la gran mayoría de los jóvenes y en las personas mayores, como vamos a ver, no es así. Siguiente, por favor. Y vamos a ver los efectos, porque esto está relacionado entonces, como lo relacionó la encuesta que hicimos anteriormente, con los efectos deleterios de la nomofobia, ¿no?
que evidentemente hay desequilibrios en la expresión de dopamina, por eso se la ha asociado con una adicción. Siguiente, pero vamos a ver, lo que observamos es la filmina de los celulares como islas, es una imagen que hace mucho que está en internet, es una imagen vieja, no es de ahora, pero que expresa eso que se había observado de que las personas como que se aíslan dentro de internet, como está esta pareja, que están juntos, pero le interesa más estar pendientes, estar conectados mediante el celular. Siguiente, vamos a ir rapidito para ver si alcanzamos con todo. Y esta otra imagen también es vieja, que si no fuera un chiste, sería un chiste si no fuera porque sabemos que lamentablemente fue real, ¿no? De gente que se siente que no actúa, sino que la única acción es mirar al celu. La pregunta, ¿por qué no pueden los chicos despegarse del celu? Siguiente. ¿Es simplemente un mal hábito o una conducta aprendida con efectos deleterios que se pueden desaprender? Esto es lo que queremos dejar como mensaje por nuestra propia salud mental. Siguiente, por favor. ¿Recuerdan el factor que había impulsado la enorme complejidad del Homo? Siguiente. ¿Se acuerdan? Era la interacción de las dos manos pero dirigida por el cerebro. El cerebro, la dopamina que libera el cerebro con las dos manos y el placer de fabricar algo que me hace sentir placer. Y por eso es que era muy común, todos comentan, el Homo erectus vivía con el arma en la mano, como están muchos hoy con el celular en la mano, que parece que no se lo pueden desprender. Siguiente. Pero vemos que en el hombre, lo primero que hizo no fue seguir con la herramienta, sino crear, para superar la angustia del estrés postraumático, generó el arte, no generó más armas. No generó más armas para destruir al león, para matar a todos los leones, para matar a todos los que habían asesinado a su ser querido. ¿Se dan cuenta? Él trató de encontrar algo dentro de sí mismo que le permita superar esa situación, porque evidentemente no estaba la solución en salir a matar a todos los leones, salir a matar a todos los mamuts. Esto es para que se den cuenta cómo funcionaba la mentalidad del hombre supuestamente primitivo. Siguiente. Siguiente, Mavi. Entonces vemos la teología a través de los siglos, en manos humanas, inclusive un bisturí. Ustedes como futuros médicos van a disfrutar de algunos de ser cirujanos, pero siempre muchas de estas tecnologías intervienen ambas manos. Siguiente, pero para construir cosas. El arte también tocado con las manos para producir placer. La flauta y la guitarra particularmente intervienen las dos manos. Siguiente, por favor. ¿Y recuerdan los polos operativos del Elba-Urán? Siguiente. El polo operativo cara-mano, ¿no? Pero decíamos, el que dirigía, el polo importante, era el cerebro. El cerebro es el que libera dopamina para obtener placer con lo que se hace. Siguiente. El problema también, bueno, el cerebro es el que impulsa la factura de herramientas, la factura de creatividad en escribir, porque escribir también, la poesía, el escribir es un acto creativo también, no el copie y pegue, el escribir. Siguiente, por favor. Pero observamos que el celular, fíjense ustedes, es un hábito que produce una inversión perceptiva del flujo operativo cara-mano. Desde chicos se nota el problema más en los jóvenes, porque los jóvenes aprenden, se habitúan a que tienen que, el estímulo lo reciben del celular, no de usar su propio cerebro. Y como todo el mundo lo hace, como todo el mundo está con celular y como nadie les advierte para que hagan otra cosa, llegamos al estado en que la propuesta es invitarnos a pensar si acaso en el estado en que está hoy día la sociedad no es por esto, ¿no? Por este mal hábito. Siguiente. Porque vemos de un padre, de esta pareja, por supuesto, si esta pareja tiene un hijito, el hijito antes de los 2 años
Lo normal es que le den un celular para que se las arregle solo, para que se calme, para que no llore, y llegamos a la situación que están todos aislados y ahogados en el mar virtual. Siguiente, por favor. Porque no es que Internet en sí sea malo, es una herramienta maravillosa, pero es la actitud con la que abordamos al celu, con lo que nos conectamos al celu. Entonces, una posible salida puede ser limitar fuertemente el uso del celular y reemplazarlo con interacciones cooperativas y diversas expresiones artísticas. Siguiente. Entonces, la idea de que ustedes ven, las neuronas icono, decimos que nos hicieron humanos porque favorecieron todo un flujo, una retroalimentación de emociones, de dopamina, de endorfina, que abrieron la cabeza, aumentaron el bienestar de nuestros antepasados. Pero llegamos a un punto, pero tenemos que seguir usando el cerebro si queremos estar bien. Y eso no es dependiendo del celular. Siguiente. Es considerar un mal hábito, ¿no? Porque las redes, uno se fija, los chicos usan quiero estar conectado, ¿no? Es como que no se sintieran capaces de hablar o de pensar por sí mismos, sino que necesitan ver qué es lo que pasa en el resto del mundo. Y eso no solamente le pasa a los jóvenes, los adultos que están todo el día viendo la televisión o pendientes de las redes, que muchas veces no son positivas, que sabemos que las fake news existen, las cosas no chequeadas existen. Entonces eso produce una corrosión del carácter, porque lo que observamos, si el uso del celular nos diera la felicidad o nos hiciera más tranquilos, bueno, no habría problemas, pero lo que observamos es al revés, que más dependencia del celular en los adultos, una corrosión del carácter, y en los jóvenes el aumento de la ansiedad, autolesiones, inducción al suicidio, y repetidas veces, ¿no? Entonces, algo hay que hacer con esto, y esto es la invitación para reflexionar sobre una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Porque lo que tenemos es que intentar que comenzar al revés, que el cerebro impulse a la mano para escribir, para querer hacer cosas, ¿eh? Para disfrutar de usar nuestro cerebro, no el celular. ¿Eh? En todo caso, usarlo el celular como un medio para aprender y para escribir. Siguiente, por favor. Porque recuerden, el primer impulso humano para adaptarse al medio fue generar arte, no más herramientas, no matar a todos los leones. Siguiente, por favor. Y ustedes como futuros médicos pueden disfrutar, esta imagen me encanta, es una imagen antigua, de usar las manos en el arte de curar, porque el arte, a mí siempre me llamó la atención que el término arte, tecné, es el mismo término de técnica. O sea, el arte y la técnica están imbricados, pero en el caso de el arte es el uso combinativo, el uso creativo de las técnicas conocidas. Y ustedes pueden emplear el arte de curar y usando todo lo que saben, combinándolo creativamente y disfrutando de combinar creativamente todo lo que saben para ayudar al otro. Entonces esa es la siguiente, esa es la idea final, ¿no? Muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas porque he sido mucho material, pero esperemos que se haya comprendido, ¿no? Ahora estoy mirando. Si me quieren hacer precisamente sobre el uso de las manos, hacer un comentario, si me escuchan bien. Yo, bueno, como todos saben, una de mis actividades es ser docente en terapias complementarias. Y yo escribí precisamente una especie de tesis, un trabajo práctico hace poco, me sirvió para sacarme el 10 en el curso que estaba haciendo, pero nada más. Yo noto en el adulto mayor que a veces tiene problemas de memorización, problemas de retener conceptos, problemas de interpretación, que cuando van avanzando en procesos de reflexología, donde están obligados a utilizar las dos manos y con cierta calidad para la mecánica de la técnica, utilizar la interpretación de los accionarios reflejos en el organismo, ¿cómo
veces avanzan y cómo generan una neuroplasticidad diferente por el simple hecho de usar esas dos manos. Que lo que son al principio de un año no es al final de otro. Y ellos van encontrando también esa diferenciación. El usar las manos son actividades para los adultos mayores que debían ser fáciles de adquirir y de tener. Y este tipo de cursos, este tipo de enseñanza, realmente yo notaba que mejoraba su neuroplasticidad, ese flujo, esa información que corría de un hemisferio al otro. Simplemente, a modo de comentario, la neuroplasticidad en el aprendizaje muchas veces se garantiza con el uso de las manos. Y bueno, a ver, claro que sí. Claro que, gracias, Mavi, claro, es así, tal cual, tal cual. Muy bien. Y después respecto al celular, una de las cosas, todos usamos los celulares y vos sabés que estamos todo el tiempo así, pero del otro lado del celular, la persona no termina siempre respondiendo de forma automática. Entonces, generando esa dependencia del celular, me parece, que hay que corregir de los dos lados, del que manda el mensaje y del que lo recepciona. No sabemos esperar que nos contesten un mensaje cuando tengan tiempo. Estamos siempre, porque es típico, te mandé un mensaje hace 5 minutos, pasó esto hace 2 minutos, y antes no teníamos celular y los mensajes fluían diferentes. Bueno, esa es mi opinión. No, claro, sí, por eso es una invitación a pensar. Uno puede imaginar, ¿no? Así como los arqueólogos decían que el Homo aprendió a sobrevivir con 2 manos y un cerebro, hoy parece que los jóvenes piensan que solo van a sobrevivir con 2 pulgares y un celular, no con el cerebro. Están pendientes de usar los pulgares, de cuántos pulgares les mandan, cuántos likes les mandan, y no de usar el cerebro para otras cosas. Es un circuito que se aprende y se puede desaprender. Es una conducta aprendida. Como todo el mundo lo hace, nadie se lo cuestiona, pero se puede desaprender. Es lo que queremos comentar, ¿no? Si queremos tener un poco de tranquilidad. Sí, Vivina. Ante todo, yo tuve un problemita de conectividad en un momento, pero bueno, la síntesis que usted ha hecho es realmente excelente. La quiero felicitar aquí públicamente y ha tocado los temas más sensibles del que hacen al ser humano, ¿no? Nada menos que esa, digo, cómo se ligan las neuronas de von Economo con el sentido del yo, entonces con la empatía y la capacidad de organizar y supervisar distintas partes del cerebro. Toca nada menos ni nada más que todo lo que hace al sistema límbico, la ejecutividad con la corteza prefrontal. Y la otra cosa que creo que da para mucho es ese sentido, por así decirle, inverso del celular a nuestro encéfalo, ¿no? Que está llevando a casi un automatismo desde edades muy tempranas y lamentablemente no vamos generando aquello que hace a la abstracción, al pensamiento más profundo, ¿no? Y lo vemos a diario, lamentablemente lo vemos a diario, ¿no? Porque uno dice, bueno, si total lo tengo entre mis pulgares, teóricamente tengo el Babel, ¿no es cierto? La biblioteca de Babel ahí, pero no es así, porque justamente nada menos ni nada más que dejamos de lado todo lo que hace a la reflexión y lo que hace, como reitero, a a la abstracción también, ¿no? Así que yo, desde lo más profundo, la felicito. Gracias, ¿no? doctor. Y considero que es una conferencia para que la vean a posteriori todos los alumnos, porque usted sabe que hoy día están participando poco por todas las actividades que tienen que realizar como consecuencia de ese año y medio en que no han tenido actividades
digo, presenciales, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Aprecio mucho sus palabras. Yo los Por invito Dios. a que descarguen en el celular la aplicación respuesta automática para que a veces se desenchufen del celular. Después contestan los mensajes, pero la respuesta automática viene bien para eso. Desenchufarse un poco del celular. Antes Ahí estoy. y respondíamos a todo. Ahora tenemos que estar ahí esperando el celular que suene. Ahí estoy viendo al profesor Eduardo Escarlato, nada menos ni nada más que con la escultura que hizo Cullen del gran Posadas atendiendo a los niños. Qué linda foto, Eduardo. Disculpa que estoy entrando y saliendo, pero estoy en 2 actividades juntas. No, me imagino, tranquilo, 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 por favor, pero me digo... Para escuchar la Vivina, que le mando un beso grande y una felicitación, como siempre. Muchas gracias, ¿lo escuchó, Vivina? No, no escuché bien. No, le manda, la felicita el profesor Eduardo Escarlato porque está justamente en 2 actividades, ¿no? Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, agregar un comentario, bienvenido. Silvia Farina, ¿qué le pareció? No sé si está ahí, Silvia. Bueno, parece que no estaba. Ahí está. No, parece que no estaba quizás conectada. Bien. No sé, Mavi, ¿qué tenemos para la próxima? Recordar la próxima conferencia que la va a dar el profesor, parece, ¿no es así? Sí, vamos a hablar de el homenaje que le hicimos al profesor Posadas con el aula que lleva su nombre. Y bueno, algunas vicisitudes que tuvimos para, refaccionar el aula. Era un momento muy difícil de la Argentina, 2001-2002, y queríamos hacerle el máximo homenaje como uno de los directores del hospital, al más grande para mí, porque vivió nada más que 8 años y todo lo que dejó Alejandro Posadas por el hospital, y me parecía que le faltaba algo y que tenía yo la responsabilidad como director de docencia e investigación. Entonces, cuando se cumplieron los 100 años de su desaparición, en el año 2002, le hicimos ello, pero previamente juntamos todos los familiares por las 2 ramas, tanto por la rama de los Martínez, que era su madre, como por la rama de los Posadas, en distintos puntos, no solamente de nuestro país. Nos fuimos a donde nació, que nació en Saladillo. Hablamos con todas las autoridades y pudimos hacer que no solamente vinieran, sino que, merced al sobrino nieto que está acá de la estancia que era de los Posadas, allá, esto es en Roque Pérez, traer todos los objetos que se tenían de Alejandro Posadas. Y le hicimos una muestra ahí en la antesala del aula que hoy lleva su nombre. Y pudimos hacer, porque parece mentira, pero nos olvidamos de estas grandes personalidades, que a 100 años se lo declarara, y como lo van a ver allí, ciudadano ilustre post-mortem de Saladillo, con todas las autoridades, con el Consejo Deliberante también presente, y eso se le entregó a la familia. Entonces, bueno, nos quedamos conformes con este homenaje porque trascendió y la familia se sintió muy identificada. Eso más o menos lo que vamos a hacer, obviamente con una breve introducción de las cosas que dejó el gran Alejandro Posadas, muerto a los 31 años. 31 años. Bien,